Tamar, en el Instituto Max Planck para la Historia del Derecho Europeo. Estamos en nuestra biblioteca para esa entrevista sobre normatividades y resistencia en los imperios ibéricos. Yo soy Benedetta Albani. Yo soy Manuela Bergañolo, bienvenida. Gracias, gracias. ¿Cuál fue la relación entre normas y resistencia en los imperios ibéricos en el pasado? Bueno, yo creo que la primera pregunta es ¿a qué se refiere cuando se habla de resistencia? Si se mide la cosa según el resultado, porque supuestamente hay un resultado que se quiere conseguir que no es el resultado normal, porque si no, no es una resistencia, o se trata de un método, de algún método distinto que conlleva al mismo resultado o otro resultado. Y yo creo que eso es lo complicado en cuando se habla de derecho y resistencia, normas y resistencia, porque realmente el derecho es un campo que tiene que coordinar y solucionar conflictos. Entonces, cualquier cosa que hace el derecho siempre supone que hay dos personas o dos entidades o dos posturas que son de alguna manera diferentes, complementarios, y el derecho entra para solucionar este conflicto. Entonces, el derecho por sí es un campo donde hay muchas posibilidades, muchas soluciones. ¿Cuál de estos caminos sería un camino de resistencia? ¿Cuál camino sería un camino normal de operación del derecho, ¿no? Entonces, puede haber una resistencia que está dentro de la ley, o cualquier negociación dentro de la ley es parte de la ley y por tanto no es resistencia. Es eso lo que no tengo muy claro. Y si decimos es el resultado, es utilizar la ley para una meta que no fue predicha o pensada por la norma, entonces ¿cómo sabemos lo que fue predicho o decidido por la norma? Entonces yo el problema que veo con esa idea de resistencia por la ley, yo creo claramente que se puede resistir usando la ley. Estoy totalmente de acuerdo que la resistencia no es necesariamente violenta o en una ocasión única, que puede ser un proceso continuo, pero yo creo que hay algo en el derecho, en la normativa, que hace que cualquier uso de la normativa puede interpretarse como resistencia o puede interpretarse como una forma normal de utilizar el derecho. Yo creo que muchas veces los que utilizan esa idea de resistencia mediante la ley o la norma yendo a los tribunales tienen una imagen del derecho como una cosa muy estable, el derecho como una cosa que da soluciones, que explica cómo tienen que ser las cosas, y por tanto si uno es capaz de redirigir el derecho en otra dirección, entonces resiste por el derecho. Pero claro, los que creo que trabajamos mucho con el derecho, sabemos que el derecho no te da soluciones, te da reglas para ordenar la vida humana, te da métodos de repensar, pero no te dicta soluciones. Si realmente el derecho es esto, yo a veces pienso en el derecho como un partido de fútbol, ¿no? En donde hay una cancha, hay un árbitro, hay reglas de juego, pero no sabes quién va a ganar y no sabes lo que va a pasar. Si el derecho funciona de esta manera, entonces, ¿cuándo al final puedes decir que lo que pasó es una resistencia y no es el resultado normal del proceso, ¿no? Entonces, es la dificultad que veo en pensar en el derecho como resistencia. De todos modos, si pensamos que tal vez que sí, que a veces el uso del derecho es un uso más inventivo que lo normal, pensar en el derecho como resistencia es complicado, porque primero es una arma de doble filo. Con el derecho nunca sabes cómo va a solucionar la cosa. Entonces usar los tribunales para resistir a una orden está muy bien, pero el resultado puede estar totalmente al inverso. Entonces usar el derecho para resistir es una cosa de todas formas muy arriesgado, porque nunca se sabe quién va a ganar el partido de fútbol. Pero además de esto, una vez que utilizas el derecho o la normativa para resistir, quiere decir paradójicamente
que estás de acuerdo con el sistema, porque no puedes apelar al sistema legal para conseguir un resultado sin estar profundamente de acuerdo con la existencia del sistema legal, si apelas a un juez con la autoridad del juez. Entonces, a la vez que quieres usar el derecho o la normativa para resistir, también estás dando autoridad y dando poder al mismo sistema. Entonces, en este sentido también es una arma de doble filo. Y si tenemos en cuenta el funcionamiento habitual de las instituciones coloniales en las prácticas de justicia cotidiana, ¿resulta posible ver, en tu opinión, formas cotidianas de resistencia? Bueno, yo creo que sí, entre otras cosas porque creo que el gobierno mismo es una forma cotidiana de actuación, y entonces si el gobierno de por sí es cotidiano, pues cualquier tipo de negociación o resistencia también es cotidiano. Yo siempre pienso en esta idea que tenemos del Estado, incluso para mis colegas norteamericanos hay teorías muy claras de qué es el Estado y cómo aparece y cómo la gente interactúa con el Estado. Y el más conocido entre estas teorías es el de Charles Tilly, que dice que los reyes empiezan unas guerras interminables, los estados, y por tanto necesitan imponer impuestos, y para imponer impuestos se inventa el Estado y toda la burocracia estatal. Hay otros que le gustan mucho más las ideas tipo Foucault, que el Estado aparece como monopolio sobre la violencia, pero a mí lo que siempre, violencia tanto militar, pero violencia cotidiana como el sistema penal, pero a mí lo que me parece siempre en estas teorías grandes es justamente que piensan el Estado a partir de guerras, hechos particulares, y no piensan el Estado como el funcionamiento cotidiano del día a día. Y yo siempre pienso el Estado un poco como las películas de Modern Time de Charlie Chaplin, como uno de estas fábricas que funcionan a base no de las grandes cosas, sino de los golpes cotidianos, los pequeños detalles que ocurren continuamente, que hacen que la gente sepa a dónde tiene que ir, cómo tiene que hacer. Entonces, si este es el Estado, entonces la resistencia tiene la misma cosa. No hay que tener ni gran rebelión, pero tampoco una gran idea. Basta con pequeño y moverse un poco al lado para que el golpe que en esta película de Charlie Chaplin te da para seguir el camino no te pega, ¿no? Entonces, para mí la resistencia es esto. Y por eso también veo difícil esta idea de resistir por ley o por derecho o por normativa como algo particular, porque toda la interacción que tenemos con el derecho es siempre esto. Es decir, llega una normativa, te da este golpe y tú siempre intentas interpretarla en una forma que sea más favorable para ti. Entonces puedes decir cualquier argumento que hago en relación con la normativa que intenta a llevar las cosas hacia mí, a hacerlos más favorables a mí, es una forma de resistencia. Pero esto lo hacemos continuamente, ¿no? En cuanto preguntamos cómo pagar menos impuestos o no pagar si podemos no pagar, es una forma de resistencia, sí, pero es en la naturaleza de las cosas, porque la misma normativa, como dije antes, no prescribe soluciones, sino formas de negociación, es evidente que permite este margen de obra a la gente. Y creo que este margen de obra es bastante cotidiano y se hace continuamente. En ese sentido, el que fuera un contexto colonial, por ejemplo, imperial, no veo la diferencia porque la dinámica es la misma. Luego las circunstancias son diferentes, los actores pueden ser diferentes, pueden haber otras ocasiones en que las preguntas se ponen, pero la dinámica básica de cómo funciona el derecho, cómo funciona el gobierno y cómo la gente interactúa en esta continua dinámica entre derechos, obligaciones, posibilidades, acciones, intereses, es la misma. Bueno, pensar acerca de los imperios ibéricos del pasado
supone pensar en una Europa extendida a sus dominios coloniales. Fueron durante este periodo los imperios ibéricos en el Nuevo Mundo tan solo receptores pasivos de las tradiciones legales europeas, o se trató de un proceso más complejo. Hay lugar aquí para un cierto papel creativo de la resistencia. Bueno, yo creo un poco como he dicho antes, que cualquier interacción con la normativa, con el derecho es creativo, porque siempre es discutir cómo implementar, cómo pensar, cómo analizar. Entonces, incluso cuando decimos que hay una repetición, cuando decimos esa base de un precedente, nunca es una repetición, porque siempre hay algo que cambia. Eso me recuerda con mis estudiantes que quieren hacer, por ejemplo, proyectos comparativos y quieren saber si algo es igual o es diferente, y siempre digo, ¿para qué? Si sabemos que todo es tanto igual como diferente. Entonces la repetición del derecho nunca es una repetición, aunque se cite un precedente, ya la forma de citarlo, el momento que lo citas, cómo lo citas, ya es una innovación. Entonces yo creo que aunque el derecho pretende una continuidad, siempre dice que es a partir de lo precedente, de lo que existe, que se hacen las cosas. En realidad, lo típico del derecho es una ruptura continua, una innovación continua, aunque no se diga, creo que funciona. Entonces, de todas formas, cada invocación de una normativa es una innovación para mí, siempre lo es por definición. Yo creo que las condiciones en los imperios sí que consiguen traer cosas nuevas, resaltar partes del sistema normativo que antes no se tiraron tanto de ellas. Tengo la sensación de como que las normativas lo tenían en su DNA, pero que no llegó a utilizarse ese potencial hasta que las circunstancias lo exigen y lo tiran de la normativa. Por ejemplo, en mi propio trabajo, cuando he mirado la cuestión de la vecindad y la naturaleza entre viejo y nuevo mundo, vi que se utilizó de una forma bastante innovadora en el nuevo mundo, donde básicamente se dice en cierto momento, aquí no queremos tener inmigrantes que no son naturales de los reinos de España, porque si vienen los que no son naturales, cuando se avecindan, se hacen naturales, y no queremos que esto pase en las Américas. Suena una cosa bastante innovadora, porque en la península podían llegar europeos que no eran españoles, naturalizarse, y no pasaba nada. Pero cuando se vuelve a mirar la práctica española y la normativa española, uno se da cuenta que esa relación también existía entre naturaleza y vecindad, pero no tenía mucha importancia, porque en España le daba igual que los extranjeros viniesen y avecindasen y por tanto naturalizasen. Pero en el Nuevo Mundo, por las condiciones coloniales, por el monopolio y todo esto, de pronto sí no se quieren a los extranjeros, y entonces empiezan a coger de la normativa española lo que ya existía y un poco utilizarlo de una forma nueva. Entonces tengo la impresión de que lo que cambia en el Nuevo Mundo no son tanto la normativa de por sí, sino lo que los que exigen las condiciones del Nuevo Mundo muestran todo el potencial que tiene la normativa que en el viejo mundo no se nota. O en otro libro, cuando he trabajado sobre el derecho a la tierra, porque en el Nuevo Mundo las circunstancias, las tierras en debate son mucho más grandes, se cree que el potencial económico de estas tierras es mucho más importante, porque hay vecinos que pueden invadir o pueden ir a estos territorios. Todos los debates se aceleran, se hacen mucho más dramáticos, pero no se invocan normas nuevas. La normativa sigue siendo la europea, sino que como todo es mucho más dinámico, es mucho más rápido, parece mucho más crucial, se nota cosas que en Europa no se nota, pero existe en la normativa europea, solo que las circunstancias no exigían insistirse en esto. Entonces me da la impresión que
entonces, primero, yo creo que el derecho, en cada reiteración del derecho es innovador y es nuevo, pero segundo, creo que lo que pasa con los imperios es que muestran la potencialidad que tiene la normativa europea, que en Europa no ocurre. Y lo interesante de esto, que luego, una vez que se revela esta potencialidad, en Europa se nota también. Entonces, volviendo al caso de los vecinos y los extranjeros que me interesaba en los años 2000, se nota que una vez que en América se insiste que no hay que permitir a los extranjeros venir a las Indias porque pueden avecindarse y convertirse en españoles, entonces en la península también empiezan a decir, ole, un momento. Y si es verdad que los extranjeros que vienen avecindan y naturalizan, entonces no pueden haber extranjeros que viven aquí de forma permanente y seguir siendo extranjeros. Entonces empiezan a decir a los extranjeros, ustedes deciden, o están aquí de paso y siguen siendo extranjeros, o se avecindan y por tanto son españoles. Pero esta figura del extranjero afincado ya no puede haber. Y para mí es parte de unos cambios económicos que ocurren en la península, relaciones extranjeras con otras potencias, son muchas cosas, pero en parte es también la experiencia americana, en donde se nota claramente esa idea que si el extranjero viene, tiene que naturalizarse, entonces no puede venir. Entonces se ve como que este potencial se nota en América y luego influye en la forma como los españoles miran su propia normativa. En este sentido, las colonias influyen en el derecho, pero no porque la normativa haya cambiado, sino porque los actores se dan cuenta a dónde pueden empujar la normativa que antes a lo mejor no se dieron cuenta. En tu libro Frontiers of Possession tratas el tema de cómo las fronteras en los imperios ibéricos fueron objeto de disputas y de cómo la institución jurídica de la posesión fue movilizada en esos casos. ¿Observas también situaciones de resistencia en esos conflictos? ¿Y cuáles serían las características específicas que la resistencia puede adquirir en los contextos que analizaste en ese libro? Bueno, yo creo que resistencia hay todo el tiempo. Resisten los misionarios a lo que dicen los oficiales del rey, a lo que dicen a veces sus superiores, a lo que dicen los militares, tanto de la parte de ellos como de supuestamente la parte de la otra potencia. Resisten los indígenas a ser clasificados como quieren los europeos, a colaborar con los europeos, colaborar con estos o colaborar con otros. Los ayuntamientos, resistencia está en todas partes porque hay una disputa, y una vez que hay una disputa, cada persona y cada grupo toma su propia postura y entonces intenta empujar su propia agenda. Pero más allá de esto, desde el punto de vista, entonces la resistencia es general de todo el mundo contra todo el mundo, y se ve, yo lo describo en mi libro un poco como una cacofonía, porque habla tanta gente a la misma vez y no siempre uno al otro, sino parece que todos hablan en el aire. Pero aparte de esto, hay momentos en que se nota mucho el desacuerdo sobre cosas que nos pueden parecer totalmente triviales. Un ejemplo que me gusta mucho es la discusión en torno de Colonia de Sacramento. Colonia de Sacramento es un asentamiento fundado por los portugueses en el estuario del Río de la Plata en 1680. Los portugueses dicen que lo pueden fundar ahí porque es un territorio suyo según el Tratado de Tordesillas. Los españoles contestan y dicen que no, que según su interpretación de Tordesillas está en territorio español, lo que conlleva más o menos 100 años en que se conquista, reconquista, devuelve, se sitia, se deja de sitiar, se reconquista, conquista a Colonia continuamente. Creo recordar 6 o 7 veces en que Colonia o cambia de manos o debería de cambiar de manos y no cambia al final. Lo que yo creo que es interesante de este conflicto no es tanto el hecho de que las partes que negocian por España y por Portugal no están de acuerdo sobre si este territorio, según Tordesillas, eso no es de una parte o de otra,
sino que incluso los que están en el terreno no pueden acordarse sobre qué es Colonia de Sacramento. Entonces, cuando el rey de España ordena a los locales devolver Colonia a los portugueses, o cuando los portugueses tienen que ceder Colonia a los españoles, las órdenes hablan de Colonia de Sacramento, pero cuando llega al territorio, los agentes locales dicen, ¿pero qué es Colonia? Colonia es el fuerte que han construido los portugueses. Entonces solo el fuerte tiene que cambiar de manos. O es a donde llegan los cañones del fuerte, es decir, la parte defendida por la fuerte. Y luego hay otros que dicen, no, es un asentamiento, es un fuerte, pero en esta fuerte tienen que ir al campo a traer comida. Entonces también es todo el campo alrededor del fuerte donde la gente deja sus ganado pastar, recolecta madera o recolecta fruta. Luego hay otros que dicen, no, Colonia quiere decir todo el territorio que no pertenece a los europeos hasta el próximo asentamiento, fuera español, fuera portugués, y de pronto estamos hablando de todo lo que es hoy en día Uruguay y parte incluso de Paraguay actual, ¿no? Y los actores preguntan a los que le dan las órdenes qué es Colonia, y los que dan las órdenes se enfadan y dicen, ¿cómo que qué es Colonia? Colonia es Colonia. Entonces, este tipo de diálogo a mí me parece estupendo porque muestra lo que siempre se dice, ¿no? Que el diablo está en los detalles. Entonces, Colonia, sí, hay que devolver el Colonia, está muy bien, pero los actores locales tienen que saber exactamente de qué conquista y de qué consiste. Y esta pregunta, para mí es una pregunta legal. Claro que detrás están los intereses, estos quieren esto, los otros quieren esto, y cada uno defiende lo que le viene bien, pero el argumento de por sí es un argumento local. Y entonces se puede decir es una forma de resistencia también, porque a las órdenes que vienen tanto de la Corte de Madrid como la Corte en Lisboa, los actores locales responden pidiendo aclaraciones que nunca llegan, y al final cada uno encuentra su modo de entender qué Colonia es. Pero claro, esto es muy emblemático, muestra lo difícil que es concretizar las órdenes regias. Para mí también muestra muy bien cómo el territorio está pensado como núcleos, pero pienso que eso es típico de muchas otras situaciones. Por ejemplo, la teoría del derecho en aquel momento dice que para tener derecho a la tierra hay que ocupar la tierra. Eso todo el mundo está de acuerdo, pero lo que no están de acuerdo es qué quiere decir ocupación, por quién, qué es ocupación, cuánto tiempo. Entonces, el hecho de que estén de acuerdo sobre los principios, como que están de acuerdo sobre la idea de Tordesillas tiene que fijar las fronteras, no quiere decir nada que estén de acuerdo, de hecho, cuando se tiene que concretizar estas cosas. Y es cómo funciona el derecho. Entonces, por eso he dicho antes que creo que es difícil. Por un lado, la resistencia está en todas partes, pero por otro lado es la forma en que funciona el derecho. Una vez que hay una regla, hay que interpretarla, y cada uno lo quiere interpretar a su modo. Es una forma de perseguir tus propios intereses y por tanto por necesidad es una forma de negociación y por tanto también de resistencia. Entonces lo veo en todas partes. Durante muchas décadas, diferentes tradiciones historiográficas sobre los imperios ibéricos describieron actos de resistencia a la vida cotidiana de las mujeres del pasado. Sin embargo, la excepcionalidad con la que se veían estos actos de resistencia podría conducir, a fin de cuentas, a negar el papel activo que las mujeres desempeñaron en esos contextos. ¿Cuál sería la relación entre género y resistencia en el contexto de la expresión europea y el colonialismo? Bueno, la verdad que a mí, creo que la cuestión de género es muy interesante, pero a mí me fascina más el momento en que las mujeres renuncian lo que es de su género o consiguen
no ser consideradas como mujeres, es el punto que me interesa. Y creo que hay dos situaciones en que se ve esto claramente, y se puede pensar en esto como una forma de resistencia, de cuando las mujeres dicen, aquí no queremos ser tratadas de mujeres, sino queremos ser tratadas en esta forma como hombres, porque como un ser normal. Y son dos ocasiones que continuamente se ve en la documentación histórica sobre el imperio, pero me imagino que también es verdad para España, aunque no he visto esa documentación en España. Primero, las mujeres pueden, cuando entran en contratos, renunciar los privilegios especiales que son para las mujeres, todas las leyes que teóricamente protejan a las mujeres, otros dicen que discriminan, que realmente no les permiten entrar en contratos sin el consentimiento de quien está a su cargo, que no les permiten hacer tratos. Entonces, en los registros notariales se ve muy a menudo cuando es una mujer que lleva la negociación y está en el registro, que empieza con renunciar los privilegios especiales a las mujeres. Y a mí eso siempre me ha parecido increíble, porque las demás incapacidades que hay en la ley no se pueden renunciar. Un menor no puede decir, ahora me traten de mayor de edad. Puede recibir una cédula real que declara al que tiene 3 años como un mayor de edad, pero eso ya es otra cosa. Aún, bueno, si se piensa que a los neófitas les protege la ley, que teóricamente también les proteja, entonces no puedes renunciar su estatus. Pero a las mujeres se les permite renunciar al estatus de mujer y dejar de gozar de las supuestas protecciones a las mujeres. Entonces, a mí, primero, me parece increíble que se les deja, y no sé la genealogía de por qué es, pero se nota todo el tiempo, que lo hacen. Y segundo, me pregunto por qué lo hacen, por qué están dispuestas a renunciar, porque de otro modo no pueden tratar, o porque con quien contratan les obliga, o la otra parte no está dispuesta a contratar con ellas si no renuncian. Entonces hay una dinámica muy interesante en cuanto a las mujeres dejan de ser tratadas como mujeres, que yo nunca he visto escrito nada sobre esto y me interesa muchísimo, pero está siempre presente y también en América lo he visto. Mujeres que contratan y hacen cosas que en teoría no deberían hacer, renunciando a su condición de mujer. La otra ocasión en que se ve las mujeres renunciando su condición de mujer es cuando son paterfamilias, cuando son jefes de cabeza de familia, y entonces también gozan de libertades que tiene la cabeza de familia, si es de jurisdicción sobre la casa que tienen, si es de contratación, e incluso para lo que antes me interesaba mucho, la vecindad y la naturaleza, de pronto son ellas las que tienen el estatus en virtud propia. Entonces, eso también me interesa mucho en cuanto las mujeres dejan de gozar de esa protección de ser miembro de una casa y se hacen como jefes de casa, que suele ser cuando son viudas, pero no solo, hay mujeres solteras que consiguen este estatus de paterfamilia. Y entonces, si yo fuera una investigadora, yo miraría ahí, miraría en los momentos en cuanto el género no es determinante, más que cuando el género es determinante, y ver esto como una forma de resistencia y preguntar por qué se deja a las mujeres hacer esto y no a otra gente que tiene un estatus determinado en el derecho. Y como digo, me imagino que en España pasa lo mismo, pero no lo he visto porque no he tratado esta documentación en España, así que no lo puedo decir. Pero en las colonias pasa continuamente, de mujeres que son tratantes, de mujeres que entran en negociaciones como hombres. Muchísimas gracias, Tamar, para esta entrevista tan interesante, y hasta luego. Gracias a ustedes por invitarme.